Estrategias de Cibanco por Somoza Musi presenta Inversiones en Red. Bueno, y está ya listo para comentar con usted lo más importante del mundo de la economía y las finanzas, Juan Sebastián Musi, director general de Estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querida Lupita, qué gusto saludarte. Muy bien, buenos días. Oye, pues escuchando esta información de Canadá, ¿cómo ves la situación de la economía canadiense oficialmente en recesión? Pues mira, la verdad es que, bueno, sorprende, pero economías como la canadiense, pues que están fincadas fundamentalmente en esa actividad, en la actividad petrolera, en la actividad energética, pues evidentemente no me sorprende tanto. Déjame decirte, ayer por ejemplo una información que no sorprendió tanto fue la inflación en Europa, y resulta que salió muy por debajo del esperado, y tiene mucho que ver también con los precios de los energéticos. Entonces, pues si uno ve la afectación que está teniendo estos bajísimos precios del petróleo alrededor del mundo, es impresionante, Lupita. Es válido decir hasta cierto punto, y quizás en el caso de Canadá no aplique tanto, que esta crisis en los precios del petróleo pues está perjudicando a muchos países emergentes. Es el caso, por ejemplo, también de Rusia, es el caso de Brasil, es el caso de México, y está beneficiando a los países industrializados o a las economías más desarrolladas, pues porque son economías que utilizan mucho petróleo y pues evidentemente al tenerlo barato pues se benefician y tienen potencial de mayor crecimiento. En el caso de Europa, te comentaba ayer, sale una inflación muy por debajo de lo esperado por los precios del petróleo, pero la economía, mal que bien, pues también ha empezado a mejorar poquito a poco, Lupita. Oye, ¿y qué tal, cómo vamos? ¿Cómo ves tú la situación del peso y el dólar? ¿Y cómo ves las cosas con respecto ya a esto que se puede esperar de la segunda parte de la administración del presidente Peña? Mira, la verdad es que se ve todavía complicado en el corto plazo las cosas. Hoy nos volvemos a despertar con una mala noticia en China. La segunda economía más fuerte del mundo está con cifras en la parte de la manufactura muy por debajo de lo que se esperaba. La verdad es que es una sorpresa. Apuntan fuertemente negativos hoy los mercados después de conocerse pues esta nueva mala noticia en China. Realmente las fuentes de incertidumbre y quizás por orden de importancia todas ahí siguen, Lupita. En primer lugar, el cuándo va a actuar la Reserva Federal. Por cierto, a ese respecto te podría decir que este viernes vamos a conocer el dato del empleo en Estados Unidos, y es un dato bien importante porque si sale un dato muy fuerte, pues quizás esto marque la pauta para que sí la Reserva Federal pudiera ya pensar en aumentar tasas en septiembre. Pero bueno, pues esa es la principal fuente de incertidumbre y de volatilidad y de esta turbulencia reciente, el tema de cuándo va a alzar tasas la Reserva Federal. En segundo lugar, pues China y las constantes malas noticias y la constante desaceleración de una economía que se preveía podía crecer al 7%, y en lugar de crecer al 7%, pues quizás podría crecer al 6 o al 6,5%, pero bueno, pues preocupa mucho y no se sabe qué está pasando bien a bien en esa nación. La bolsa ha tenido un desplome impresionante de más de 70% y no se sabe si ya tocó piso. En fin, es bien complicada la situación también ahí en China. Y también comentarte pues que los precios del petróleo, que tuvieron un rebote la semana pasada y los últimos 3 días que habían subido en conjunto más de 12%, hoy con esta nueva mala noticia de China, la apertura es negativa, están bajando 2%. ¿Cómo la vemos y qué pensamos y qué le espera a México en esta segunda mitad del año, Lupita? Pues yo te diría que va a ser tremendamente incierta también, va a ser tremendamente turbulenta. Yo creo que evidentemente el crecimiento y las noticias hacia adelante no son buenas. Vamos a tener un crecimiento, pues si bien nos va en un rango de 2.4 y 2.7% para el año, en el mejor de los casos. Evidentemente tenemos un recorte presupuestal y tenemos que cuidar mucho el gasto porque han bajado los ingresos petroleros, la economía no está creciendo lo suficiente como para recaudar impuestos y tener un presupuesto holgado, y se convierte bien importante para México pues tener una disciplina fiscal y tener un orden en esto de las finanzas públicas, porque en este contexto global no nos podemos dar el lujo de endeudarnos más y con ello poner en riesgo la calificación crediticia que tiene México. Entonces la verdad es que las noticias en el corto plazo no son buenas, Lupita. Quizás cuando suban las tasas de interés en Estados Unidos, ya sea en septiembre, en octubre o en diciembre, veamos de nuevo un brinco importante en el tipo de cambio, y quizás ya que empiece a actuar la Reserva Federal y entrados en el año 2016 podamos empezar a ver una tendencia a estabilizarse por debajo de los 16 pesos, quizás por los 15.50
quizás por los 15.50, pero en el corto plazo la verdad es que las noticias no son buenas, hay que ser muy prudentes y pues la volatilidad y la turbulencia financiera pues van a seguir ahí, Lupita, desafortunadamente. No son muchos los ingredientes que aportan esta volatilidad y desafortunadamente no creo que ninguno de estos ingredientes se quite en el corto plazo. Oye, las recomendaciones para los inversionistas, ¿qué pueden hacer ante esta situación? Pues mira, yo creo que antes que nada prudencia, ¿no? Mucha prudencia a la hora de tomar decisiones, mucha prudencia en el gasto, en las finanzas personales. Estos tiempos pues son tiempos en los que la gente pues tenemos que entender que pues tenemos que ser prudentes con el gasto, así como los países son prudentes con el gasto y todo el mundo es prudente con la administración, pues igualmente en las finanzas familiares, en las finanzas personales, prudencia. En materia de inversiones, pues aquellos que están de largo plazo, yo te diría que hay que ser pacientes y no hay que decepcionarse y no hay que ver los rendimientos de agosto, que por cierto agosto fue el peor mes de hace muchos años. No hay que ver agosto como un tema en el que, entonces ya se descompuso esto y las cosas van para peor. En agosto más bien habría que aprovechar para seguir recomponiendo el portafolio y comprando, por ejemplo, bolsas que se bajaron muchísimo y que se pusieron en barata, permíteme esa expresión, y evidentemente pues de la mano de especialistas y de expertos, pues lo que nosotros hacemos es estar buscando esta volatilidad y estas tormentas para aprovecharlas a favor del cliente. Obviamente no nos escapamos y no somos ajenos a las bajas del mercado, pero pues al final, Lupita, paciencia, no precipitar, sino tomar decisiones en corto plazo, y si uno está ahorrando de verdad de largo plazo, no es para alarmarse, al contrario, como te digo, este tipo de crisis, este tipo de volatilidades construyen oportunidades. Por ejemplo, algo que va a sonar mucho, Lupita, y con esto termino, o que suena mucho es que el mal rendimiento de las Afores en agosto. Bueno, pues es que es normal. Las Afores están invertidas con un horizonte largo, están preparando un portafolio para que la gente se retire y se retire de manera holgada. Si invirtieras nada más en CETES, pues evidentemente dejarías mucho rendimiento en la mesa, quizás no hubieras perdido dinero en agosto, pero como no estás invirtiendo con esa filosofía y más bien lo que estás viendo es cómo le hago para tener más para cuando me retire, pues conformas un portafolio de manera que en estos meses en los que las bolsas bajan, las tasas suben y los tipos de cambio van y vienen, pues evidentemente se presenta una pérdida que es perfectamente normal, Lupita. Yo te diría esto para que la gente que pues tiene su dinero en las Afores y de pronto ve que tuvo un mal rendimiento en el mes de agosto, no es un tema para preocuparse para nada. Oye, ¿y los números de contacto? Bueno, que nos quieren hablarnos para manejar su patrimonio. Por cierto, con todo y agosto malo, seguimos con rendimientos bastante competitivos. Últimos 12 meses en conservador arriba del 4.5, moderado arriba del 6 y en el agresivo arriba del 8. En el 01800 890 3834, en el 1100 15 86, 1100 15 86. Y por la vía del Twitter, como siempre, en @CISomosaMusi para responder dudas, inquietudes, consejos, con muchísimo gusto, Lupita. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Juan. Como siempre, un placer, Lupita. Cuídate mucho. Buen día. Igualmente, hasta luego. Muy buenos días. Juan Sebastián Musi, director general de estrategias de CI Banco por Somoza Musi. Estrategias de Cibanco por Somoza Musi presentó Inversiones en Red. Para mayor información marque al 1100 1586 o desde el interior sin costo al 01800 890 3834. www.cism.mx. Correo electrónico info@cism.mx.